Buenas tardes. Vamos a resolver del capítulo 7 la pregunta 2, la cual dice así: en California, una helada temprana arruinó las cosechas de limón. Explique lo que sucede con el excedente del consumidor en el mercado de los limones. Explique lo que sucede con el excedente del consumidor en el mercado de la limonada e ilustre con gráficas sus respuestas. Entonces tenemos aquí ya nuestra gráfica de oferta y demanda, las cantidades y los precios y nuestro punto de equilibrio. Entonces, ya habiendo realizado nuestra gráfica, vemos que al haber arruinado la cosecha de limones, pues hay una contracción en la oferta. Por ende, hay una disminución en las cantidades, hay un alza en los precios, y el excedente del consumidor sería esta parte que está aquí, la parte A. Por otro lado, en el mercado de las limonadas pasa exactamente lo mismo que en el anterior caso. Tenemos aquí nuestro punto de equilibrio. Decimos que por la reducción de los limones, entonces hay una contracción de la oferta, por ende disminuyen las cantidades, suben los precios y el excedente del consumidor será esta parte A. Entonces ahora pasamos a la pregunta 3 del capítulo 7. La pregunta 3 dice: suponga que aumenta la demanda de pan francés, explique lo que sucede en este mercado con el excedente del productor y explique lo que sucede con el excedente del productor en el mercado de la harina. Ilustre sus respuestas con gráficas. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de oferta, demanda y precio de equilibrio. Entonces ya tenemos aquí nuestra gráfica. Dice que suponga que hay una demanda, que hay un aumento en la demanda, o sea, una expansión en la demanda del consumo del pan francés. Al haber esta expansión, vemos que las cantidades, pues obviamente suben, el precio sube y el excedente del productor sería esta parte de aquí, o sea, aumentaría. Y en cuanto al excedente del productor en el mercado de la harina, pues al haber una demanda mayor de pan francés, pues obviamente va a haber una demanda mayor de harina. Entonces va a haber una expansión en la demanda, por ende pues también hay un aumento en las cantidades, un aumento en los precios, y entonces vemos que aquí hay un aumento en el excedente del productor en el mercado de las harinas. Bueno, ahora tenemos del capítulo 6 la pregunta 6, el cual dice: si el gobierno aplica un impuesto de 500 a los automóviles de lujo, la pregunta es: ¿el precio que pagan los consumidores aumentará más de 500, menos de 500 o exactamente 500? Explique por qué. Entonces ya tenemos realizada nuestra gráfica de oferta-demanda y el precio de equilibrio. Bueno, recordemos que cuando hay un impuesto, este no importa a quién en qué curva o a qué sector se lo indiquemos. Puede ser a los consumidores o a los productores, porque finalmente esa carga pues será repartida entre los dos. Entonces tenemos que el precio de oferta o inicial sería este, ¿cierto? Entonces decimos que aumentará, el precio aumentará menos de 500. ¿Por qué? Porque se reparten las cargas. Una parte la asume el productor, otra parte la asume el consumidor,
y mediante pues el precio vaya subiendo más, pues la carga la va a recibir la curva que sea la más inelástica. Vamos a realizar la pregunta 2 del capítulo 6, que dice así. El gobierno decide que el precio del queso en el mercado libre es muy bajo. A. Suponga que el gobierno impone un precio mínimo obligatorio en el mercado del queso. Dibuje un diagrama de oferta y demanda para demostrar el efecto de esta política en el precio y la cantidad vendida del queso. ¿Hay exceso o escasez de queso? Vemos que aquí ya hemos realizado nuestra muestra gráfica de oferta y demanda y vemos que el gobierno puso un precio mínimo por encima del precio de equilibrio, el cual afecta al mercado. Entonces, esto lo que nos dice es que a un precio más alto, por encima del precio de oferta o el precio inicial, los oferentes tengan mayor incentivo para producir, pero con los demandantes pasa que al haber mayor oferta o un exceso, entonces los demandantes no tendrán cómo suprimir eso o consumir eso, entonces por ende habría como un exceso de oferta que se sitúa en esta parte. B. Los productores de queso se quejan de que el precio mínimo ha reducido sus ingresos totales. ¿Esto es posible? Expliquen. Pues al haber un precio mínimo como tal, habría una disminución en las cantidades demandadas, por ende, habría una reducción en los ingresos finales. C. En respuesta a las quejas de los productores, el gobierno accede a comprar todo el excedente de queso al precio mínimo, en comparación con el precio mínimo básico. ¿Quién se beneficia de esta nueva política y quién pierde? Cuando existe o cuando pasa que el gobierno decide comprar todo el excedente, pues los productores pasan a ganar. ¿Por qué? Porque vemos aquí el precio inicial con las cantidades iniciales, decimos que hay un aumento del precio mínimo, decimos que este es el exceso de oferta, entonces con un exceso de oferta hay un aumento de cantidades ofertadas. Esto hace que el gobierno las compre, entonces los productores van a ganar porque todo el exceso de oferta se los van a comprar, por ende el gobierno va a perder porque el gobierno tiene que subsidiar este exceso de oferta para podérselos comprar y por otro lado también van a perder los consumidores porque inicialmente ellos compraban aquí en el precio inicial cantidades iniciales, pero con el precio mínimo elevado van a disminuir las cantidades, pero su precio les va a subir.